¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching una vez más, acá con otra video reacción. ¿Qué pasa, Dan? ¿Cómo te va? Estoy bien, pero tengo frío, como que hace... Hoy amaneció con mucho frío por acá. Ya está viejo, mi compa, la verdad. Puede ser. Ya le da frío en los huesos. Puede ser. Bueno amigos, esperamos que estén muy bien. No olviden suscribirse, acá, darle like, compartir, dejarnos sus comentarios, una recomendación, un consejo, una felicitación, un regaño, una invitación al cine. También. Ahí lo que caiga. Vamos a ver una rola que nos recomendaron. ¿Te acuerdas quién nos recomendó esa rola, Dan? La verdad no, pues ya tiene un buen que... Bueno, ahí los hemos ido agarrando poco a poquito. Y bueno, esta banda que vamos a ver se llama Helheim. Me contaste que son noruegos. Son noruegos. Vientos. De una ciudad creo que se llama Bergen o Belgen. La verdad no sé cómo se pronuncia. Sí, digo. Si alguien sabe, pues diga, se pronuncia así, no sean sopes. Y la canción se llama Dualität of Ulber. Ulber. No sé igual cómo leerlo, cómo pronunciarlo, pero bueno, quien conozca pues ya lo sabrá. De todos modos les dejamos los enlaces para que vayan y se chequen la rola y digan así se la rifan. Y vamos a escuchar esta canción, bueno, con el video y a ver qué tal, ¿no? A ver qué sorpresas nos depara la música. Vamos a rifarnos. Ellos son Helheim. Luego. De lo que van. A lo que va Helgen, nada de que un intro, cosas, nada, dale los trancazos. Suenan un poquito más punk, ¿no? Como que más de corrido, sin tanta síncopa ni adorno, ¿no? Ay, joder. Me espantó. Como que tiene sus toques medievales, ¿no? El video o cositas así. Vikingos, porque bueno, de acuerdo a ellos también se denominan Viking metal o metal vikingo, ¿no? Metal bien, sí, y es comprensible como son de Noruega. Sí, no, pues allá toda esa cultura está fuertísima, ¿no? De los vikingos y toda esa onda. Está chido, hasta trae su Desmaya, protección, ¿no? Para la guerra. Son dos cantantes, ¿no? Por lo que se nota. Parece que sí, aunque ves que en la descripción del video decía como que tenían como una especie de invitado. Exacto. Puede ser uno de los dos. Está el featuring, ¿no? En el bosque el video. Muy oscuro, ¿no? Porque se ven las almas en pena. Bueno, no sé si sean almas en pena, pero es lo que al parecer se ve. De fuego. O tragafuego, ¿no? ¿Tragafuego? Aquí en México a esos que lanzan llamas se les dice el tragafuego, lanzallamas. Al parecer son los de la banda, ¿no? Las almas o los fantasmas que van por ahí. Vamos leyendo un poquito la letra y al parecer es como una leyenda, ¿no? Sí, no sé, es que no sabemos si sea parte de su mitología. Ajá. Sí, porque como que tiene cosillas ahí que hablan de espiritualidad, pues, exacto, de cosas de ese tipo, entonces
serpiente. Solo. La guitarra. Aunque solo no soy tan metalero, ¿no? No sé si, pues sí, Pues como las otras bandas que son como que más, es un poco más apurados, ¿no? Un poco más virtuosos, podríamos decir. Pero bueno, estuvo cortito, no rápido. Como les digo, a lo que van. Ahí está, señores. Helheim. Helheim. Vamos a ver si podemos pronunciar el Dualitet. Dualitet och Ulver. Featuring Hoest. Y Hoest. entre paréntesis dice Take. Take. Sí, ¿Alguien sabe noruego o no sé si sea ese idioma? Pues Helheim Ajá. se supone que es uno de los, dentro de la mitología nórdica, Ujú. es uno de los, es el lugar donde van las almas Ajá. que no pueden cruzar al Valhalla. El Valhalla es como, el Valhalla es el lugar donde van los guerreros que cayeron en batalla con honor. Órale, es como aquí en México es el Mictlán, Ajá, pero ajá. allá es, pues tiene su misma Ujú. historia, ¿no? O sea, Bueno, con con sus propios nombres. Ujú. De lo que encontré de la banda, están como grupo desde el 92. Ajá. Estamos hablando que es una banda de 26 años. Ya. O sea, ya llevan su Ya lleva su tiempo. tiempo, ¿eh? Y lo bonito, lo interesante de esto es que están los originales, los tres, guitarrista, bajista y baterista. Ajá. Pues, siguen tocando. Órale, Son firmes en... No, sí, de hecho el video sus que vimos creencias. según fue hace 7 años, Ujú. que lo subieron aquí al YouTube. Entonces pues sí, ya llevan su tiempo. Igual no los conocía, está su canción. Ahí están, ahí vamos a dejar los enlaces para quien Ujú. le gustó Helheim. Diga, a mí sí me gustó, me lanzo a verlos. Y está padre, digo. Como les repito, a lo que va, ¿no? Empezó la rola Ujú. maciza y así se la llevaron con algunos detallitos ahí. Ujú. Sí, no. Solo rápido, nada, pues nada así, espectacular, ¿no? La verdad, fue algo rápido el solo, como más un arreglo que un solo muy, muy largo. Ujú. Y bueno, está la letra, pues se necesita adentrarse en su historia. En relación a lo que dices de la letra, el vocalista, que es Ujú. el bajista también, Ujú. él se ha especializado en estudiar la mitología nórdica. Órale. Bueno, hay que tomar en cuenta que él es de Noruega, ¿no? Sí, Entonces, pues lo es- tiene ahí a la mano, ¿no? Son como Sí. sus raíces. Sí, no, pues sería ilógico, ¿no? Que no estudiara su mitología. Entonces, él, de lo que encontré, él dice que él hace la música, pero para poder, no como un mensaje para los demás, Ujú. sino para comprenderse él mismo. Ujú. Y da a entender que, que la gente ya está se ha vuelto tan mundana, por así decirlo, se han dejado de centrar en lo espiritual Ujú. para centrarse más en lo material. Sí, Eso es digo, lo que él dice, ¿no? sí, se necesita adentrarse más en la banda, en su historia, en sus letras, Ujú. en su música, para conocer realmente a qué se refiere. Como les he dicho en otros videos, en una sola canción pues no podemos ya saber, ¿no? Que todo lo que representa la banda está en lo que acabamos de escuchar. Ujú. Realmente se necesita uno irse, si uno realmente le gusta mucho, Ujú. irse a sus inicios y a ver todo lo que dice, ¿no? Qué dicen sus letras y así conforme pasan discos, porque luego hasta los hacen más conceptuales, ¿no? Cada uno habla de una cosa, igual ellos pueden hablar en todos sus discos de las historias de allá de Noruega, Ujú. no lo sabemos, pero bueno, ellos fueron Helheim, Dualitet, no lo puedo pronunciar, Dualitet och Dualitet Ulver. of Ulver, Dualitet of Ulver, Ujú. con Hoest, Take. Quien sepa qué significa lo demás, pues ahí díganos. Ajá. No, pues eso significa y ya uno está
Hasta a veces con el título de la canción uno sabía de qué va a hablar la letra, ¿no? Ajá, sí, Pero en esta ocasión pues no sabemos. Ni- Ahorita lo vamos a traducir en un traductor aquí en internet y ya, nos vamos a dar una pequeña idea, ¿no? Ujú. Pero bueno, está bastante escuchable. Digo, a mí me gusta más que sean un poquito más variados, Ujú. que no se la lleven así tan parejito, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero bueno, sí me gusta que como que tenga un poco de, no sé, ¿cómo podría decirse? Variación su música, Pues, cambios de ritmo tal vez. pues sí, tal vez cambios de ritmo o detallitos, ¿no? Que hacen que sea más entretenido, Ujú. eh, y cositas de esas, para que, digo, el tiempo que dura está bastante bien. Si durara más de 6 minutos creo que Sí, habría problema. se volvería aburrido. Así es, porque como va muy parejita, pero bueno, quedó bastante bien con 4 Ujú. minutos 40 segundos, no hay bronca, es bastante escuchable. Hay que escuchar los otros discos si les gusta, les dejamos el enlace al video. Ahí escríbanos qué opinan de la banda, qué otras son de allá de Noruega, Ujú. porque al parecer allá pues hay mucho metal, ¿no? Del, bueno, alrededor del mundo, ¿no? Pero la región europea es donde sí podríamos decir que ese tipo de metal es el que más sale de allá. Sí, Casi exacto. no hay en esta parte del continente, no sé si sea por el clima cultural, Ujú. seguramente es eso, ¿no? Pero bueno. No, y también al parecer por la rudeza, ¿no? También de su Ujú. historia, porque pues al hablar de Sí, pues son vikingos guerreros. estamos hablando de una raza guerrera, Ajá. de acá que se iban a los moquetazos con al que querían conquistar, Sí, sí, órale, sí. o como fuese. Aparte la verdad es que la mitología nórdica está muy bonita. Si pueden buscar y les interesa, van a encontrar muchos símiles, por ejemplo, con nuestra cultura, Ujú, en relación a los mundos, ¿no? ujú, Como decías, lo del Mictlán, ujú. el de Helheim, y hay muchos símiles, y es bastante interesante, y si se adentra uno es bonito comprender a qué se refieren, por ejemplo, ellos, ¿no? Así es, hay que buscarle, hay que informarnos, hay que compartirlo y a ver a quién más se adentra, ¿no? Al Ujú. mundo del rock en general y todas sus Sus variantes. variantes. Y bueno amigos, muchas gracias. Esto es Mexican Curious Watching. Suscríbanse, denle like, compártanlo, déjenos una recomendación ahí si tienen. Y igual vamos a ver, la que tenga más recomendaciones, igual vamos a ir como que agarrándolas un poquito más Ujú. rápido, para no sentir la presión, aquí Sí. me están pidiendo esa. Sí, porque Pero ya bueno, tenemos una lista un poco grandecita y vamos, estamos tratando de sacarlas poco a poco. vamos ahí poco a poquito. Cuídense mucho, les mandamos un abrazote y les repito, denle like, si no les gustó, pues ni modo, denle Abajo. dislike. Y díganos por qué no les gustó. Así es, eso es lo más padre, ¿no? Ajá. Saber las opiniones. Pero, sin ofender, por favor, porque el argumento se pierde cuando uno ofende. Si nos digan, no me gustó por esto y por esto, y está bien, se respeta también. Así es. Vámonos, cuídense mucho, les mandamos un abrazote. Y ahí estamos, camaradas.